que al cumplirse 3 meses de gestión del directorio de oposición es necesario hacer algunas reflexiones. La autodenominada Alianza por Costa Rica surgió para decirle a los costarricenses que ellos, o sea, ustedes tomaban el directorio para enrumbar y eliminar la politiquería de la Asamblea Legislativa. Hoy, al cumplirse 3 meses de gestión, debo confesar mi absoluta decepción por los resultados alcanzados. Debo confesar públicamente, y aquí lo expresé en una oportunidad anterior, que la oposición podría demostrar que se aliaba no solo para ocupar el directorio, sino que venía a construir para beneficio del pueblo de Costa Rica. Bueno, repito, han pasado 3 meses y en realidad en la Asamblea Legislativa no existe para la bancada oficialista un interlocutor válido para la discusión responsable de los grandes proyectos de ley. Sigue existiendo una atomización partidaria que tiene paralizada a la Asamblea Legislativa. Y es que hay leyes de sentido común que no requieren consenso político. Por ejemplo, la ley de bomberos para cubrir el faltante del 14% de su presupuesto y dotar de recursos a las regiones rurales y costeras. O bien el aumentar la inversión. Presidente, no puedo seguir con mi discurso, mucho escándalo en la sala. Presidente, lo incluyo a usted, mucho escándalo en la sala. Le ruego a los diputados y diputadas hacer silencio. Diputado Víquez, ¿puede continuar? Sí. Hablaba de que aquí en esta Asamblea Legislativa no se requieren consensos políticos para aprobar leyes como la que aprobamos ayer de bomberos, o bien de dotar o aumentar la inversión en educación del 6 al 8% del PIB, y autorizaciones municipales y otras entidades públicas para el mejor aprovechamiento de inmuebles para el disfrute de las comunidades. Sin embargo, existen proyectos de ley en esta Asamblea Legislativa como por ejemplo el de generación eléctrica, el de justicia tributaria y los proyectos que impulsan vivienda principalmente para la clase media costarricense, que no son aprobados por mezquindad política. Y aquí quiero recordarles a los diputados de la oposición que siendo diputado de esta Asamblea Legislativa, el Premio Nobel de la Paz y expresidente de la República, don Óscar Arias Sánchez, votó afirmativamente proyectos, presupuestos, etcétera, y esto siendo diputado de oposición. Y como bien lo ha dicho el diputado Arias Sánchez una y mil veces en muchos foros, que se requiere más valor para coincidir que para discrepar. Por favor, diputados de oposición, no sean mezquinos con la patria. La Alianza por Costa Rica, que más bien parece una alianza para satisfacer caprichos, tiene una deuda con Costa Rica, en donde debemos valorarlos por los hechos y no por las palabras. El tortuguismo, el cálculo electoral y el filibusterismo parlamentario han estado presentes en la tramitación de estos y otros temas vitales para el desarrollo del país. Deben ustedes, diputados de oposición, dedicarse a trabajar por las leyes que este país necesita. El presidente del directorio de oposición, por el contrario, que en el pasado ha acusado al Partido Liberación Nacional de socavar los derechos laborales, y en la Casa del Pueblo, que es esta, la Asamblea Legislativa, se ha convertido en acosadores y hostigadores laborales. ¿Y por qué este diputado afirma esto?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues bien, con una obra de profesionalismo, el directorio tomó el acuerdo de devolver a funcionarios de dirección y jefatura a sus puestos, lo que en principio no suena mal, pero tras un breve análisis se transforma en hostigamiento, que paso a explicarles. La auditoría interna de la Asamblea Legislativa, en un estudio de mayo pasado, reconoce que la administración debería gestionar
la realización de un estudio técnico y elaborar un reglamento referente al traslado de funcionarios del área administrativa a la de fracción política, con la finalidad de no debilitar el control interno o debilitar a las direcciones, objetivo que este diputado comparte. El directorio de oposición toma un acuerdo el 18 de agosto pasado, donde afirma que el estudio en mención recomienda la devolución de las plazas de grado de directores y jefaturas a sus plazas originales, lo cual el informe de auditoría no recomienda, amenazándolos o obligándolos a pedir un permiso sin goce de salario o reasignarlos hacia abajo. Segundo, en la mayoría de los casos están devolviendo funcionarios que tienen una mala relación con su superior jerárquico, lo cual en vez de mejorar el clima organizacional va a deteriorarlo y puede degenerar en un hostigamiento laboral para obligar al funcionario a la renuncia. Tercero, sin hilar muy delgado, casualmente la mayoría de los funcionarios ha mostrado simpatía en algún momento por el Partido Liberación Nacional, lo que espero no sea persecución política. Este diputado debe manifestar que estaré vigilante de los derechos laborales de Ana Grace Campos, de Sandra Jiménez, de Dial Reales, de Rocío Cerdas, de Anabel Morales, de Giselle Ruiz, de Luis Flores Fallas, todos ellos funcionarios legislativos afectados con este acuerdo. ¿Cómo explicar que una directora importante de esta Asamblea Legislativa ha olvidado su función en dirección para encargarse de asesorar a la presidencia? Ello compromete su imparcialidad y además de poner en entredicho su buen nombre. Debe evitarse nombrar comisiones que se conviertan en juez y parte, y que las decisiones respeten los derechos concedidos, que los cambios se apliquen a futuro en respeto a la retroactividad de las leyes y directrices. Permítanme mencionar que incluso con el problema de seguridad que tiene el país, los funcionarios legislativos solicitaron a la única unidad de patrulla en San Pedro, Santa Bárbara, Heredia, que los acompañara para notificar como testigos a una funcionaria de la Asamblea Legislativa de este acuerdo. Vean ustedes qué barbaridad. Señores y señores diputados, el directorio legislativo no debe interferir en la administración o coadministrar. El directorio legislativo es el órgano que gira las directrices generales. Yo solicitaría respetuosamente, pero vehementemente también, que esos esfuerzos los dirijamos a lograr los consensos para sacar la legislación que este país necesita. Son tiempos de cambio, no solo en este país, sino en el mundo. Este cuerpo legislativo es el responsable de darle al país la normativa que oriente a Costa Rica por el sendero del desarrollo. Debe brindar los instrumentos jurídicos que nos permitan mejorar la producción, la seguridad, el acceso a nuevos mercados, la inserción tecnológica, en fin, el marco jurídico que el desarrollo de este país necesita. Si algo ha caracterizado a quienes han dirigido este país a lo largo del siglo XIX y siglo XX, es que han tenido la capacidad en tiempos de crisis de tener largas miras y enrumbar a nuestro país para que alcanzara su índice de desarrollo humano, de su calidad de educación, salud, etc. Hoy, nuevamente les recuerdo que debemos de pasar de las pruebas a los hechos y recordar las palabras del humanista Gandhi, quien dijo, abro comillas, un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, señores y señoras diputados, ¿cómo podemos malgastar tantas horas aquí en este plenario legislativo y en las comisiones de la Asamblea Legislativa y no aprobamos las cosas que este país requiere, repito, para desarrollarse? Muchas gracias, señor presidente.